Dios te bendiga, que el Señor te guarde y prospere tu vida. Hoy me encuentro acá en el monte nuevamente con el propósito de compartir una palabra que sé que te va a bendecir. Hoy quiero continuar esta serie de enseñanza acerca del Espíritu Santo. Específicamente quiero hablar acerca de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que es un tema que a muchas personas le da miedo solamente escucharlo, pero no debería ser así. Nosotros tenemos que estar relacionados con todo lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del Espíritu Santo. Y cuando conocemos acerca de la blasfemia, entonces nuestro trato con el Espíritu Santo será diferente. Pero mi propósito no es crear una especie de miedo en tu corazón, sino que tú estés bien consciente de lo que esto significa y así Satanás no te pueda engañar. Menciono el engaño de Satanás porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es una decisión voluntaria, no es un mero pensamiento que muchas veces Satanás trata de acusar a las personas y las personas piensan que han blasfemado en contra del Espíritu Santo. Basado en la experiencia te puedo decir que en algún momento yo estuve miedo de que yo hubiese blasfemado contra el Espíritu Santo y eso me creaba una especie de temor. Sin embargo, cuando tú estudias bien qué es lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, te das cuenta que Satanás también trata de engañarte. Y por eso hoy yo traigo ese tema para que nosotros conozcamos bien qué significa la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Antes de leer aquí en el libro de Mateo, capítulo 12, el verso 22, quiero contextualizar qué significa la palabra blasfemia. Quiero que nosotros nos relacionemos con el concepto blasfemia. La palabra blasfemia significa palabra o expresión injuriosa en contra de Dios o de algo sagrado. Aquí donde nosotros vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que cualquier blasfemia en contra de Dios el Padre, en contra de Dios el Hijo, es perdonada. Pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo, la Biblia dice que no tiene perdón. Es decir, que el único pecado que es imperdonable es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Obviamente, quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, si tú blasfemias contra Él no crea esa convicción en ti y por eso es importante conocer acerca de la blasfemia, porque nuestro cuidado, nuestras expresiones, cuando vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, pueden cambiar. Creo que se crea un temor reverente en nosotros a la hora de hablar del Espíritu Santo cuando nosotros conocemos este tema. No una especie de miedo que no te pueda ayudar, porque sé que el tema también puede provocar una especie de miedo que no será de bendición. Cuando tú conoces el tema de la blasfemia, tú no tienes por qué tener miedo, no. Sí un temor reverente que tú entiendes que tienes que tener ciertos cuidados a la hora de hablar de él. Quiero leer aquí en el libro de Mateo, capítulo 12, el verso 22. La palabra de Dios dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Aquí en estos 3 versos que acabo de leer, quiero que miremos lo siguiente, que miremos el espacio, el panorama, lo que está aconteciendo aquí. La Biblia enseña que Jesús acaba de libertar un endemoniado, que el demonio había agarrado sus ojos, había agarrado su boca y este hombre, por causa del demonio, era ciego y era mudo. Cuando el demonio salió, la Biblia dice que el ciego vio y el mismo hombre que era mudo, también habló. Mucha gente, al ver el milagro, al ver la maravilla que Jesús había hecho en este hombre, dice la palabra de Dios que comenzaron a maravillarse y dice que estaban atónitas y se preguntaban: ¿será este aquel hijo de David? Es un título mesiánico, es como que si ellos se preguntaran: ¿será este el Mesías prometido que había de venir? Sin embargo, los fariseos decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú. Aquí en este texto es que se revela el cuidado que hay que tener a la hora de hablar de la obra del Espíritu Santo. Los fariseos comenzaron a atribuirle a Satanás una obra que había hecho Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios. En el verso 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo:
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. El verso 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mientras ellos le atribuían esta obra a Satanás, Jesús dijo: no, yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios. Yo echo fuera los demonios por medio del Espíritu Santo. El primer punto que tenemos que entender aquí acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo es que aquí, según el contexto, significa atribuirle la obra del Espíritu Santo a Satanás, que era lo que estaban haciendo los fariseos. Ellos, la obra del Espíritu Santo, de manera ignorante, se la estaban atribuyendo a Satanás. Jesús le dice: no, yo no echo fuera los demonios por Beelzebú, yo echo fuera los demonios por medio del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a glorificar a Jesús. En 1 Corintios 12 la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por medio del Espíritu Santo. Y Jesús todo lo que hizo, también lo hizo por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, una persona que tenga a Jesús en su corazón, a menos que él tome una decisión voluntaria, no puede blasfemar en contra del Espíritu Santo de Dios, porque es una decisión, no es un mero pensamiento. Menciono esto porque Satanás también puede venir y ponerte pensamiento y buscando la manera de crear engaño. Todos nosotros en algún momento nos sentimos asustados y creímos en cierta ocasión, o nos preguntábamos en nuestro interior si nosotros hubiésemos blasfemado en contra del Espíritu Santo. Pero con solamente tú tener ese temor y tú hacerte esa pregunta de manera así como asustado, es una evidencia de que tú no has blasfemado contra el Espíritu Santo, porque difícilmente el que blasfema contra el Espíritu Santo sienta ese tipo de reprensión por cuanto él mismo tomó la decisión de hacerlo. Entonces, no te dejes engañar de Satanás. No crea que tú has blasfemado en contra del Espíritu Santo por el simple hecho de que Satanás quiera traer un pensamiento a tu corazón, quiera traer un pensamiento a tu mente. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un hecho voluntario. La persona toma la decisión voluntariamente de decir palabra en contra del Espíritu Santo de Dios. Y la consecuencia de este pecado, Jesús la relata en los versos siguientes. En el verso 30 dice, en el verso 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es conocida en la Biblia como un pecado que no tiene perdón. Y en el verso 32 habla claramente de lo que también significa la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Dice así: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí está la clave: el que hable en contra de Dios, el Padre, una persona puede hablar y le será perdonado. En contra del Hijo, una persona puede hablar palabras ofensivas y le será perdonado. Pero dice la palabra de Dios que la ofensa al Espíritu Santo no será perdonado. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo y hablamos de la Trinidad, un Dios que se manifiesta a través de tres personas, tenemos que entender que el Espíritu Santo es la persona más compleja de la Trinidad. Y nuestro trato con el Espíritu Santo tiene que ser muy cuidadoso, porque la persona puede caer en un error que le traiga consecuencia eterna. La Biblia dice que no le será perdonado. Y quiero buscar también, para leer este mismo pasaje, en el libro de Marcos, capítulo 3. Libro de Marcos, capítulo 3, del verso 20 en adelante, que allí también habla, y el episodio, aunque es la misma enseñanza, también nos arroja luz de lo que significa la blasfemia en contra del Espíritu Santo. En el verso 28 dice, el libro de Marcos capítulo 3, verso 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres,
y la blasfemia cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es decir, la persona que blasfeme en contra del Espíritu Santo, bíblicamente, y esa persona no tiene salvación, esa persona le tiene el juicio eterno. Entonces, cuando nosotros vayamos a hablar del Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado con las palabras que vamos a referir a Él, con la palabra, las expresiones que vamos a usar cuando estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Voy a repetir esta palabra. El Espíritu Santo es la persona más compleja de la Trinidad y tu trato con Él tiene que ser muy cuidadoso. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es un pecado que no es perdonado. Espero que esta palabra te haya sido de bendición y que también tú comiences a buscar en la palabra de Dios, comiences a indagar acerca del tema. En el libro de los Hechos, capítulo 5, la palabra de Dios dice que un hombre, Ananías, Satanás llenó su corazón para que mintiese al Espíritu Santo y como consecuencia él y su esposa murieron. Porque con el Espíritu Santo, lo voy a decir así de manera llana, no se relaja. El Espíritu Santo no se puede tomar en vano. Nuestras expresiones acerca de Él tienen que ser cuidadosas. Así que espero, nuevamente te repito, que esta palabra te haya sido de bendición. Te invito también que si todavía no te has suscrito al canal, te suscribas, le dé like, lo comente y lo comparta con alguien más. Muchas bendiciones.